Hola a todos, yo soy Nicole Bastidas y les doy la bienvenida a este nuevo episodio llamado Del sincretismo a la desvinculación sintoísta budista en Japón, periodos Kamakura y Meiji. El día de hoy hablaremos de un tema fascinante dentro de la cultura japonesa. Se trata de las interacciones del sincretismo religioso entre el budismo y el sintoísmo. La influencia de ellas en Japón se ve reflejada en muchos aspectos de su sociedad a lo largo de la historia, desde su cultura, arte y arquitectura, pasando por su sistema de valores, filosofía y espiritualidad, llegando a forjar su carácter. Para esto, hoy contamos con dos invitados expertos en el tema, Miguel Pinilla y Melissa Bautista. Muchas gracias, Nicole, por darnos esta oportunidad de hablar el día de hoy. Estoy muy emocionado de todos estos temas que discutiremos y creo que va a ser una charla supremamente productiva. Hola Nicole, hola Miguel, ¿cómo están todos? Considero lo mismo, será un episodio en el que hablaremos un poco de todo, desde este pedacito de historia dentro de la historia de Japón hasta lo que ocurrió con un tipo de danza muy particular. Sí, gracias a ustedes también por aceptar mi invitación. Para contextualizar a nuestra audiencia sobre cómo llevaremos a cabo el desarrollo del podcast, les comentaré un poco sobre la agenda del día. Primero que todo, abordaremos el sintoísmo y budismo en Japón para que haya un entendimiento más claro del tema. Luego, haremos un viaje hacia el periodo Kamakura en el cual discutiremos cómo se empezó a dar un proceso de sincretismo entre estas dos creencias. Y por último, haremos otro salto hasta el periodo Meiji, en el que, en contraposición al anterior, empieza a presentar una disociación visible entre sintoísmo y budismo, partiendo desde la separación de divinidades debido a múltiples factores políticos o del Estado. Ahora bien, si les parece, podemos comenzar respondiendo sobre qué es sintoísmo y qué es budismo. Claro que sí. Bueno, a grandes rasgos estamos ante dos creencias que han tenido una importancia grandísima en el folclore japonés. Por un lado, el budismo es una filosofía que tiene su origen en la India. En pocas palabras, el budismo japonés se basa en dos ideas principales. La primera de ellas es la celebración de un oficio para las almas de los muertos, y la segunda, una vida terrenal hermosa. Aunque algunos estudiosos han cuestionado si se trata de una religión o no, sin lugar a dudas la figura de Siddhartha Gautama fue su origen hace más de 200 años. La escritora Kenji Matsuo indica que las ideas y prácticas del budismo llegaron a Japón a través de la India y Corea en el siglo VI de nuestra era. En cambio, cuando hablamos de sintoísmo, nos estamos refiriendo a un fenómeno religioso nativo del archipiélago japonés. El término está asociado con dos ideogramas chinos que significan el camino de los dioses. Para el sintoísmo, las personas descienden de los kamis y por tanto cuentan con un origen divino. La filosofía de vida de esta religión se basa en desarrollar una existencia en sintonía con los kamis, lo cual permite contar con su protección. De acuerdo con el autor Ji Yang Shong, desde la restauración Meiji en el siglo XIX, el sintoísmo sirvió como un medio para consolidar una identidad nacional en Japón. Entre las contribuciones que tuvo esta religión se encuentra el fortalecimiento de la figura del emperador al asociar su genealogía con un origen divino. De igual forma, este autor muestra que las divinidades asociadas con este movimiento religioso han variado a lo largo de los siglos y tienen una estrecha relación con las disputas políticas que estaba viviendo Japón en aquella época. Bueno, súper. Yo creo que ahora queda mucho más claro qué significan estas dos creencias. Con respecto a los periodos históricos de Japón, en esta ocasión trataremos dos, que son Kamakura y Meiji. Para que entendamos qué ocurrió en cada uno, les comentaremos brevemente sobre ellos. Con el periodo Kamakura, que empieza en el año 1185 y acaba en el año 1392, se puede apreciar la primera era de gobierno militar en el país. Esto, pues el gobierno se dividió entre la familia imperial con la aristocracia cortesana y la casta militar. Así es.
Además, el periodo Kamakura se podría definir en el contexto religioso como una etapa de transformación, renovación y enriquecimiento de las opciones religiosas de un país que se enfrentaba a una profunda crisis social debido a la transformación radical de las estructuras de gobierno que se conocían por el ascenso al poder de la clase guerrera, y también la incertidumbre de creer que se estaba en el periodo final de las enseñanzas budistas. Por otro lado, la era Meiji o periodo Meiji abarca los 45 años del reinado del emperador japonés Meiji. Más específicamente, inicia en 1868 y tiene su fin en el año 1912. Durante este, el país comenzó su modernización y occidentalización erigiéndose como potencia mundial. El propio nombre de esta época es muy esclarecedor. Los caracteres con los que se escribe Meiji significan reinado iluminado, lo cual me parece demasiado interesante teniendo en cuenta lo que sucedió en este periodo. Me gustaría, Nicole, agregar que es exactamente en 1868 cuando se produce la Revolución Meiji. En ese año es que el emperador recupera su poder. Así pues, la sociedad nipona pudo experimentar en pocos años cambios radicales, posiblemente la transformación más rápida y profunda de su historia. La industrialización y el desarrollo del comercio estimularon la migración a las ciudades en un país que hasta entonces había sido mayoritariamente rural. Asimismo, las influencias extranjeras cambiaron su arquitectura, la moda y las costumbres. Creo que es demasiado importante haber hablado sobre estos dos periodos, pues así entendemos un poco mejor sobre las acciones que se tomaron en cada época. Entonces, tenemos dos formas de pensamiento religioso. Sin embargo, quisiera preguntarles cuál es la relación que existe entre el sintoísmo y el budismo. No podemos olvidar que cada una de ellas ha contribuido a un aspecto del desarrollo de la cultura japonesa. Como lo mencionó Miguel, el sintoísmo contribuyó a la formación del Estado-nación japonés, pero actualmente la mayoría de los rituales funerarios en Japón siguen una ritualidad budista. En estas circunstancias, ¿por qué no profundizamos sobre esta interacción? Para contestar esto que nos pides, Nicole, me gustaría entonces hablar del proceso de sincretismo religioso que se vivió durante el periodo Kamakura. En general, la historia japonesa se ha caracterizado por una gran tolerancia frente a la diversidad de posiciones ideológicas. De hecho, durante el siglo XIII, Japón tenía contactos con ideas religiosas como el budismo, también las ideas del pensador chino Confucio, entre otras. Así pues, durante este periodo, un príncipe llamado Shotoku planteó la idea de la aceptación del fenomenalismo. Esto significaba la tendencia a aceptar la justificación de cualquier visión del mundo a causa de la tendencia a reconocer significados absolutos en todo aquello que sea un fenómeno. Lo que dice Melissa es un reflejo de las políticas que intentó establecer el príncipe Shotoku. Durante su reinado, redactó una constitución de 17 artículos que era un llamado a la armonía y un intento de reconciliar los argumentos del confucianismo, el budismo y las tradiciones nativas de Japón. Con todo, Miguel, este gobernante también buscaba hacer estas armonizaciones religiosas con una intención política. Él enfrentaba el problema de unificar su país bajo el liderazgo del Club Imperial. Entonces, la reconciliación del rival puede ser tan políticamente efectiva como la dominación. Bueno, en algunos casos sí. Ahora bien, no siempre trae la misma popularidad entre los círculos de poder la reconciliación que la subyugación. La tolerancia del budismo japonés desde su llegada durante el primer milenio también se puede ver como el resultado de una posición organizada y de un entendimiento de las complejidades doctrinales que llevarían a estimular rivalidades hectáreas. De esta manera, durante la etapa de contactos entre el budismo y el sintoísmo, nos encontramos en un escenario de conciliación ideológica, en el cual todavía no habían unas doctrinas de sincretismo establecidas. Solamente hasta el siglo VIII empiezan a florecer las primeras filosofías que constituyen un proceso de sincretismo entre el sintoísmo y el budismo. Primero tenemos la doctrina
Sano Ichijitsu Shinto y en la otra mano la Ryobu Shinto. Se trata de un esfuerzo de unificar a los dioses y a los budas, y sus mayores proponentes fueron dos budistas de la escuela Heian, Tendai y Shingon. Ahora bien, hasta el periodo Kamakura, algunos autores como Robert Morrell sostienen que el budismo de las ciudades de Nara y Kioto eran practicados solamente por una clase escolástica y aristocrática, de tal forma que carecía de un amplio apoyo popular. Además, para agregar, se puede decir que una de las ideas que causó mayor resistencia dentro de la población japonesa fue la doctrina del Upaya. Nicole, acabas de tocar un punto esencial. De acuerdo con los lineamientos del libro budista Lotus Sutra, se trata de medios a través de los cuales se guían a las personas para alcanzar la iluminación. Es decir, en el punto original del budismo, la doctrina del Upaya predicaba que de acuerdo a la naturaleza de cada persona, se podía llegar a doctrinas que fueran diferentes o incluso contradictorias en la enseñanza de cómo llegar a la iluminación. Mientras que el budismo chino sí preservó esta doctrina, los japoneses la rechazaron como muy complicada, de manera que se buscaba una doctrina simple y consistente para todos. Bien, ahora que lo mencionas, Miguel, no se trata solamente que la doctrina fuera considerada complicada para los japoneses. El príncipe Shotoku promovía ideas religiosas que reconocían significados absolutos en los fenómenos. Entonces, se termina llegando a una tendencia no racionalista que al final rechaza la doctrina del Upaya como muy complicada. Ujú. Personalmente, conozco los escritos de un monje japonés llamado Muyu Ichien. Este personaje nació en el año 1226 en Kamakura, como habíamos mencionado ahorita. Durante su vida estudió una variedad de religiones y algunos escritos afirman que se trató de un monje Rinzai Zen. El libro se titula Shasekishu. Aunque se especula sobre la autoría del libro, se considera que Muyo es su autor. El libro que mencionas, Nicole, tiene unos relatos que ponen de presente el sincretismo entre el sintoísmo y el budismo. En este texto se discute la identidad de los dioses y los budas en el lugar de Ise, un gran santuario religioso que va a tener una relación con el sintoísmo o el budismo dependiendo de la época en la que hablemos. Algunos clasifican al Shase Kishu como literatura narrativa budista. En una parte del libro, Muyu hace una ardua defensa de la lírica. Este autor considera los poemas como un ejercicio religioso en el sincretismo entre budismo y sintoísmo. Se utilizaron estos textos para ilustrar puntos morales o religiosos. De hecho, es muy interesante que en su defensa de poesía, Muju terminó haciendo una defensa muy clara de sus ideas sobre el budismo y el sintoísmo. Concretamente, aquello que es denominado waka, una forma de poesía religiosa japonesa, lo considera como un equivalente de los versos míticos de Dharnae. Entonces, él afirma que los dioses de Japón son manifestaciones o transformaciones de los cuerpos de los budas, de tal forma que el baile de los poemas japoneses no difieren de las palabras de Buda. Si él hubiera nacido en ese país, Siddhartha Gautama hubiera utilizado el waka como una forma de expresión. De esta forma, entiendo que el sincretismo entre ambas corrientes religiosas fue la expresión de similitudes entre rasgos culturales que en apariencia son diferentes. Los discursos culturales tienden a ser ricos, variados, pero también sujetos de cambios. En estas circunstancias, creo que lo que ambos están tratando de explicar es la necesidad de estudiar tanto el shintoísmo como el budismo de forma conjunta. Ahora bien, en 1868, el gobierno japonés decretó la disociación de las divinidades sintoístas y budistas. Posteriormente, se empezó a suprimir el budismo. Como se ha venido explicando, desde la llegada del budismo a Japón, hubo un intento de conciliar los pensamientos religiosos locales
con aquellos provenientes de esta corriente religiosa. Ahora bien, en Japón, la religiosidad está atada principalmente a algún espacio: la casa, el templo, los centros de peregrinación, entre otros sitios. A estos espacios también se les puede asociar aspectos culturales, políticos y las áreas de intercambio comercial. De esta forma, un espacio religioso empieza a desarrollar una esfera de influencia en la cual los cultos desarrollados por varias religiones interactúan. En estos espacios se empiezan a desarrollar intercambios sobre símbolos, mitos y prácticas. Cada uno de estos espacios de culto termina volviéndose un centro de identidad para las divinidades que se les ofrece en ese lugar. Así pues, cuando el budismo estaba siendo introducido en Japón, empezaron a surgir espacios comunes entre esta religión y los cultos locales. Al suceder este fenómeno, empieza a haber un diálogo con el sistema preexistente y las asociaciones entre las divinidades del Shinto y del budismo aparecieron. Sí, entonces, desde el contexto que ustedes me están dando, ¿se trataría de una discusión sobre geografía política o qué opinan? Sin lugar a dudas, se trata de un conflicto por los lugares religiosos. Cuando el gobierno Meiji ordena la disociación, no solo se trata de la modificación de las conciencias religiosas. Con esta separación de deidades, el gobierno japonés terminó creando nuevos dioses, ya sea cambiándole el nombre o creando entidades ideales para que fueran parte de la nueva religión estatal. Con todo esto, también hubo violencia sobre la vida de las personas budistas. Por ejemplo, se forzó a que miles de monjes retornaran a un estado en que se podría llamar alaikal. Además, se llevó a cabo la destrucción de innumerables pinturas, escrituras y estatuas, ya fuera a través de su venta, robo u otras formas de humillación. Al fin de cuentas, el gobierno Meiji inicia un periodo en el que el sintoísmo se convirtió en una religión de Estado, cuyo monopolio solo vino a romperse con la ocupación americana en Japón en 1945. De hecho, ahora que hablamos del gobierno Meiji, en el año 1871, por instigación del gobierno Meiji, las oficinas de Iwami Shinto prohibieron la representación de piezas teatrales de Kagura por parte de los sacerdotes de los santuarios en el oeste de Japón. Se consideraba que tales actuaciones degradaban su dignidad. Tal como le dices, Nicole, esta prohibición fue parte del movimiento más amplio de Shinbutsu Bunri, la separación del budismo y el sintoísmo, que vio la conversión de templos budistas en santuarios y el establecimiento de ceremonias sintoístas que incluyen danzas, algunas de las cuales fueron tomadas del gran santuario Kasuga en Nara. También se aseguró la supervivencia de piezas escénicas que conservaron modos de pensamiento que no debían sus orígenes a ninguna creencia sintoísta nativa, sino a una variedad de sistemas de pensamiento derivados del continente de China que vinieran por vía coreana. Estas piezas teatrales que mencionas serían el Kagura, Melissa. En su larga historia, el Kagura reflejó énfasis cambiantes en el pensamiento religioso, absorbiendo varias ideologías de una variedad de fuentes y sintetizándolas para producir un arte ecléctico, a veces ritual o a veces de entretenimiento. La política de Shinbutsu Bunri en la era Meiji hizo grandes esfuerzos para erradicar cualquier evidencia de ese eclecticismo en el ritual del santuario y para eliminar cualquier apariencia de elementos budistas y no nativos de los contextos de los santuarios. Las simbologías budistas presentes en el Kagura son bastantes. En esta ocasión me quiero quedar con algunas de especial importancia. No se debe olvidar que durante gran parte de la historia de Japón hubo un esfuerzo por parte de los pensadores religiosos de armonizar las diferentes corrientes religiosas que provenían del exterior con las deidades locales. Particularmente, el Kagura tiene elementos del budismo Shingon. Las 8 mujeres que participan en el ritual simbolizan las 8 hojas de la planta de loto.
En las ilustraciones mandala, en cada hoja está sentada un bodhisattva que rodea al Buda. De igual forma, los 5 hombres Kagura son los 5 sabios del Kongokai. Uno de los lugares más importantes donde se desarrollaban estas danzas fue el gran templo de Kazuha. Durante el período Meiji, este lugar se convirtió en un foco del sintoísmo y tuvo un rol activo en la propagación de los rituales de esta religión en detrimento de las prácticas budistas. Con todo, a pesar de que se dejaran de practicar las ceremonias budistas, su cosmología y el formato seguían estando presentes en el Kagura. Justamente, Miguel, me refería al Kagura, que tiene una relación entre el budismo y el sintoísmo. Además, me gustaría aportar que los mandalas son representaciones asociadas al budismo y durante este periodo que mencionas, en el que el Kagura fue restringido de tal forma, se empezaron a hacer representaciones en imágenes con formas distorsionadas de mandalas. Sin embargo, a pesar de esta desviación de la forma del mandala tradicional, las inscripciones demuestran una clara asociación entre los kami japoneses nativos y figuras budistas. Así pues, se trataría de una reinterpretación de la historia cultural de Japón. Con la destrucción de este legado cultural, el gobierno japonés del momento pretendía volver al estado original de la identidad japonesa. Sin embargo, el budismo era una corriente religiosa que casi tenía 1000 años de existencia en el archipiélago japonés. Entonces, en vez de retornar a sus tradiciones, podríamos decir que las estaban destruyendo de alguna manera. Exactamente, Nicole. Sin ir más lejos, el nuevo sistema religioso sintoísta que se creó durante este periodo introdujo modificaciones en las celebraciones del matrimonio y los funerales. En vez de enfatizar a las divinidades de la comida, por ejemplo, se hizo un mayor énfasis al culto del sol como un emblema del Estado, como lo tenemos presente en las distintas banderas que han sido parte del Estado. También se prohibieron exposiciones populares de religiosidad cuando éstas resultaban peligrosas para las políticas del Estado. Valga la redundancia de Estado. Muy interesante. Pero bueno, lamentablemente les debo informar que ha llegado la hora de darle cierre a este podcast. Ha sido muy productivo poder platicar con ustedes, Melissa y Miguel. Considero que hablar sobre el sintoísmo y el budismo en Japón y toda esta parte de la historia que generó diferentes repercusiones culturales, políticas y sociales, ya sea en el periodo Kamakura o Meiji, nos permite entender más sobre esta cultura y los legados que tiene. Nicole, la charla estuvo muy interesante y hay varios puntos que se pueden seguir abordando más a profundidad. Sin embargo, por hoy siento que llegamos a temas claros y precisos dentro del objeto de estudio. Quedé contento y espero podamos hacer otro podcast muy pronto. Sí, así como dices, Miguel, fue una discusión en la que vimos desde el proceso de sincretismo sintoísta-budista hasta esta separación de divinidades que fue causada por múltiples motivos en su momento, que es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención y me alegra saber que ustedes también. De verdad fue todo un placer haberlos acompañado hoy. Igualmente. No, muchas gracias Melissa y Miguel por sus palabras y su colaboración en este podcast y espero que les haya gustado a todos los visitantes. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí y como siempre, hasta la próxima. Adiós.